Archivo General de la Nación, discursos de un lado y del otro. Está Carlos Fara con nosotros, analista político. Carlos, gracias por estar con nosotros. No sé por dónde empezar, porque yo iba a decir qué lectura haces y vos me vas a decir con respecto a qué de todo lo que pasó ayer. De todo lo que pasó ayer, para vos, ¿qué es lo más importante? No, me parece que dos cosas. Primero, cuando son marchas, digamos, tan masivas, la verdad es que trasciende la cuestión partidario-sectorial, ¿no? Digamos, es una fecha claramente muy sensible. Son 49 años, el año que viene se cumple 50, digamos, va a ser bajo el gobierno de Milei, con lo cual vamos a tener, digamos, fecha caliente sin lugar a dudas para un gobierno que intenta dar una, vamos a decir así, discutir una narrativa sobre el golpe, las causas del golpe y las consecuencias, y me parece que en ese punto te diría que como muchos otros temas en los cuales se mete el gobierno, no son temas de la opinión pública, son temas más de la política, digamos, de los públicos más ideologizados, pero que realmente, digamos, no tienen mucha incidencia, te diría. Después, lo que tiene que ver con desclasificación, que forma parte de esta discusión, pero en todo caso, bienvenido sea, digamos, me parece que todo lo que pueda alumbrar, digamos, información, vos lo decías hace unos minutos atrás, no toda la información está porque buena parte fue eliminada cuando terminó la dictadura militar, así que bueno, vamos a tener obviamente visiones parciales. Bueno, hablando de visiones parciales, te propongo dos testimonios que están en veredas opuestas. Uno es una pequeña frase de Agustín Laje, que fue el protagonista de este corto de aproximadamente 20 minutos en los que el gobierno plantea esta cuestión de la historia completa, no solamente una parte. Esto no comenzó el 24 de marzo, hubo cosas previas, hubo víctimas previas a las que no se les ha prestado atención o a las que el Estado no les ha dado respuesta. Y si queremos nunca más todo, nunca más no solamente lo que pasó con los militares, sino nunca más lo que pasó previamente. Y en la otra vereda, Máximo Kirchner. Empecemos con lo que decía Agustín Laje ayer por la tarde. También hay que recordar otra cosa que no está en el video, pero me parece importante. La clase política en general apoyó el golpe de Estado del 76. Esto es una realidad. Es decir, hasta el Partido Comunista, el 25 de marzo del 76, lanzó un comunicado oficial festejando a Videla. El Partido Socialista puso embajadores de sus filas durante el gobierno de Videla. La Unión Cívica Radical llenó de intendentes la República durante el último gobierno militar. Ahora, ¿qué hicieron después? Primero, la teoría de los dos demonios. En realidad, el fenómeno de los 70 se reduce a un conflicto entre Fuerzas Armadas y organizaciones guerrilleras y terroristas. Por eso sentaron en el banquillo de acusados los dos. Pero ningún político pagó por eso, ninguno. Ahora llegó luego el kirchnerismo. ¿Y qué dijo? No, en realidad no hay dos demonios, hay solo uno. O sea, la historia se fue simplificando. Las responsabilidades se fueron limitando a un único actor. Un actor que no pretendemos ni justificar ni reivindicar. Pretendemos, en todo caso, brindarle a la sociedad una versión ampliada de lo que ocurrió verdaderamente en los años 70, porque estamos convencidos de que sin verdad histórica el nunca más no está garantizado. Sin verdad histórica el nunca más no está garantizado. O sea, si vamos, la visión de Laje, si vamos a editar la información o la historia a partir del 24 de marzo, todo lo que pasó previamente, si no lo miramos, si no lo analizamos, si no lo explicamos, si no lo reconocemos, hay una parte de la historia que no nos puede llegar a garantizar un nunca más, digamos. Está bien, nunca más lo que pasó con los militares, pero lo que pasó previamente, también tiene que haber un nunca más con respecto a eso. Eso es lo que plantea Laje. Sí, totalmente. A ver, primero está la justicia, ¿no? Digo, me parece que si el gobierno cree que efectivamente hubo alguna, vamos a decir, una justicia sesgada, responsabilidades sesgadas respecto a lo que pasó en el futuro, está la justicia, digamos, así como Alfonsín, digamos, inició el juicio de las juntas. Eso por un lado, digamos, así que el gobierno hace 15 meses está en el cargo, podría haber perfectamente impulsado ese tipo de acción. Y después está, digamos, la parte de la historia que siempre es matizada, digamos que no es una sola verdad, que es compleja, y que efectivamente el gobierno, si quisiese, podría armar una especie de comisión de su verdad y hacer una investigación y darla a conocer, digamos, más allá de las consecuencias jurídicas que eso pudiese tener. Insisto con el punto, digamos, es relevante el debate político, ideológico, pero la verdad es que no tiene impacto en la opinión pública, que
de a ratos teme que el gobierno se meta en discusiones que no tienen que ver con las principales preocupaciones sociales. Pero Carlos, ¿sabes que ahí tengo una duda? Porque el gobierno siempre tuvo la capacidad hasta el momento de Libra de poder imponer la agenda, ¿no? Esta cuestión de manejar estos temas que no estaban en la opinión pública, pero que después la gente comenzó. ¿Cómo impacta políticamente en el oficialismo manejar esta agenda? Bueno, a ver, primero yo disiento con el hecho de que después se ponen en la opinión pública. Creo que el gobierno los pone sobre la mesa y la opinión pública, digamos, compra poco y nada de todas esas cuestiones, o genera, digamos, reacciones adversas, como con el tema del discurso de Davos, y me parece que después hay etapas, ¿no? Me parece que una cuestión es cuando el gobierno venía siempre manejando muy bien la instalación de la agenda, ¿no? Siempre a la ofensiva, y de Davos para acá tuvo que ir siempre a la defensiva por una sumatoria de cuestiones. Me parece que en esa etapa está el gobierno, ¿no? Que ahora le cuesta más instalar agenda. Y por otro lado tenemos el testimonio de Máximo Kirchner. Uno puede ya interpretar, lo de ayer fue una marcha en contra de lo que pasó hace 49 años, fue una marcha para reivindicar la democracia, fue una marcha para, evidentemente, decir nunca más se tiene que dar esta situación que vivimos en el 76 en adelante, o es una marcha en contra del gobierno, porque ayer muchas de las consignas de la gente que marchaba en contra de lo que fue el golpe del 76 tenía consignas golpistas. Básicamente, quiero que se vaya este tipo. Más no me importa que lo votaron democráticamente, no importa que ganó unas elecciones. Yo no estoy de acuerdo con sus políticas y quiero que se vaya ahora mismo y voy a hacer todo lo posible para que se caiga, digamos. Ese escenario se daba ayer. Vamos a ver el testimonio de Máximo Kirchner. Y que se preparen para gobernar la Argentina, que entiendan el país que tenemos, que sean las mejores personas posibles, lo más solidaria que cada uno a su manera entienda que puede ser, porque la solidaridad cada uno la interpreta a su manera, pero la verdad que verlos caminar, yo decía recién era 13, 14 kilómetros, un 24 de marzo, rendir honor, hacer un pequeño esfuerzo, digamos, de esos 13 kilómetros, a mí me gusta y da fuerza. Si todavía hay gente que tiene ganas de hacer ese esfuerzo, de meterle, como millones de argentinos y argentinas todos los días van, laburan, contra un gobierno que no pone en valor el sacrificio de su pueblo, sino que lo está entregando al Fondo Monetario, pero esto va a ceder, esto va a terminar, y de la experiencia de nuestros aciertos y también desde la experiencia de nuestros errores, vamos a volver a gobernar Argentina para paulatinamente y lentamente volver a ponerla de pie. Eso. Bien. Máximo Kirchner en ningún momento tiene una actitud golpista en este discurso. Vamos a volver en algún momento, dando a entender, bueno, tenemos que prepararnos para lo que pueden llegar a ser las próximas elecciones. Termina el gobierno, el primer mandato de Milei, algunos dicen, bueno, termina el mandato, volveremos y tenemos que estar preparados para aprovechar esta situación. Pero también había gente ayer que decía, yo quiero que se vaya, quiero que caiga, vamos a hacer lo posible para que caiga. Lo de ayer fue una marcha en contra del golpe de Estado del 76, o la marcha de ayer fue una marcha en contra del gobierno de Milei. Y las dos cosas, ¿no? Obviamente, digamos, viste que entre las demandas se metió el acuerdo con el Fondo Monetario, sí, el caso Maldonado, el fotógrafo Grillo, en fin, digamos, entra todo del mismo... Sí, la imposibilidad de Cristina, Máximo y Florencia de viajar a Estados Unidos, digamos, claro, era como un popurrí de consignas. Exactamente. Lo cual, digamos, es lógico que sucediese porque... más allá o no, digamos, de cierta actitud golpista que algunos sectores pudiesen tener, lo cierto, digamos, es que siempre ponen en el mismo paquete todo, ¿no? Del golpe militar, el ajuste, el Fondo Monetario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, te diría que en ese sentido, digo, creo que de vuelta, lo que decíamos antes, cuando las marchas son muy masivas, más allá de las consignas más políticas, después, digamos, hay muchísima gente independiente que va exclusivamente por la fecha en especial. Sí, claro. Carlos, mi última pregunta. Este planteo del gobierno... A ver, Milei ya había dado a entender algunas cuestiones en los debates. Su visión con respecto a la política de derechos humanos, los desaparecidos. El año pasado hubo un video donde se hablaba de este concepto de completa, ¿verdad? Justicia... Memoria, verdad y justicia completa, dando a entender que hasta ahora había una parcialidad. Ahora vuelve a profundizar ese concepto y le da un poco más de esta cuestión.
Durante el año no hubo un gran debate con respecto a estos temas. ¿Imaginás que va a pasar lo mismo este año y que no va a pasar nada hasta el 24 de marzo del año que viene, donde van a ser los 50 años? ¿O que sí puede haber alguna profundización en este tema en este año, pensando en el año que se viene? Sí, totalmente. Mira, yo no creo que haya una profundización del tema, salvo que el gobierno encuentre que ahí tiene una beta que le puede, digamos, ayudar en el debate hacia las elecciones, ¿no? En el medio lo que también sucedió fue el famoso intento de toma del regimiento de Formosa, que hubo un reconocimiento por parte de Patricia Bullrich respecto de los conscriptos que fallecieron y personal militar que falleció en ese hecho. Te diría que son así como luces particulares, pero no creo, sinceramente no creo que pase de eso, independientemente de que la desclasificación de archivos pudiese generar algún tipo de polémica en especial. Bien, gracias Carlos. No, un placer. Por venir a vernos y ayudarnos a entender lo que estamos viviendo, lo que está pasando a 49 años del golpe del 76. Vamos a hablar un poquito